En lo que va del año, los feminicidios han aumentado 7.7% en nuestro país con respecto al mismo periodo del 2019. Este delito, además, deja víctimas indirectas que merecen, que necesitan tener la protección del Estado, pero en muchos casos quedan en el olvido. Es un reportaje especial de Manuel Rosales. Detrás de cada feminicidio, no solo hay una vida arrebatada, sino también decenas de víctimas indirectas que en medio del dolor por haber perdido a una madre, a una hija o a una hermana, enfrentan un futuro incierto y en el desamparo. Entonces aquí se plantean víctimas indirectas, pues son todas aquellas personas que tienen vínculos, relaciones de amistad, de parentesco con la persona que fue asesinada por cuestión de género. Es el caso de 4 hermanos de escasos recursos, 3 niñas de 16, 14 y 12 años y un pequeño de 10, originarios del municipio de Río Verde en San Luis Potosí. En enero de 2018 quedaron huérfanos por el feminicidio de su madre, que fue cometido por el padre de los menores, quien después se suicidó. El crimen ocurrió a pesar de que la víctima había solicitado medidas de protección. A partir de ese momento comenzó el calvario de la familia, para que los menores fueran reconocidos como víctimas y así pudieran tener acceso a la reparación del daño, a la que tienen derecho en el marco de la Ley General de Víctimas. Pero la atención les fue negada. Es por eso que la Fundación Renace tomó el caso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se percata que estos niños no están siendo atendidos, que no se les está considerando como víctimas, que no se les está dando la atención. A partir de ahí es cuando Renace encuentra este caso, lo localiza y nos dimos a la tarea de buscar a estos niños, a sus familiares, para poderles brindar nuestro apoyo y nuestra asesoría. El feminicidio es un delito que continúa incrementándose en nuestro país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2020 se cometieron 489 feminicidios en México. El impacto de este delito en la sociedad es diverso. Abuelas que vuelven a ser madres, proyectos y sueños de vida que quedan truncados, y en otros casos, niños y adolescentes que asumen la responsabilidad de cuidar a sus hermanos más pequeños. El trabajar con víctimas de violaciones a derechos humanos siempre es un tema muy complejo, porque hay un antes y un después de ese hecho que cambió su vida, pero es aún más difícil trabajar con niñas y niños, y más el saber que perdieron a su madre por hechos relacionados con las actuaciones de las autoridades. En México no hay un registro de huérfanos por feminicidio. Renace tiene conocimiento de 238 menores registrados como víctimas indirectas que reciben apoyo de las autoridades. Sin embargo, organizaciones civiles estiman que tan solo en 2019 más de 3,000 menores quedaron en orfandad por este tipo de delito. A la falta de datos concretos se suma el desconocimiento sobre los derechos de las víctimas, así como de los mecanismos existentes para tener acceso a la reparación del daño. Hay varias formas de lograr una reparación, pero una de las formas es a través de la Comisión de Atención a Víctimas. Es una de las formas más sencillas y más cercanas a las personas. Aún así tiene graves problemas y puntos que hay que mejorar, porque no tiene la infraestructura para lograr abarcar toda la problemática que existe en el país con las víctimas de violaciones a derechos humanos. A través del juicio de amparo, la Unidad de Litigio Estratégico de Fundación Renace obtuvo una resolución que reconoce a estos 4 hermanos como víctimas indirectas de feminicidio y les da acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Una vez que han sido reconocidos como víctimas, se detona un proceso de protección integral de las víctimas para poder resolver sus problemas, en este caso educativos, de vivienda, de alimentación, de salud. La ley les da este marco protector. La sentencia obtenida cobra importancia porque implica un reconocimiento del Estado a estos menores, y a partir de la orden de un juez, se exige a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que active el mecanismo de protección integral. Por eso sí consideramos que es un buen precedente, porque lanza una
posición de que cualquier persona que haya sido víctima podrá recurrir a este mecanismo. En un contexto de violencia como el que se vive en gran parte del país, es fundamental que el Estado reconozca a las víctimas. Sin embargo, en medio de políticas de austeridad y ante posibles recortes presupuestales, la operación de las instituciones de atención a víctimas que no cuentan con los recursos económicos y materiales suficientes está en riesgo. México tiene que ser un país que destaque por el reconocimiento a las víctimas y por supuesto que se requiere muchos recursos. Entonces, sí es importante dotar de dinero a las comisiones para que puedan apoyar a las víctimas. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa.